Bueno, yo creo que es muy claro que vivimos una circunstancia muy especial. En cualquier campaña electoral en un país en desarrollo como Costa Rica, el tema de la pobreza, el tema de la mejora de la condición económica de las personas, el tema de la calidad del empleo, el tema de la preparación de los grupos sociales, son temas muy importantes de la campaña, a la par de otros temas que también tradicionalmente son importantes, como el tema de seguridad ciudadana, los temas de salud, los temas de la calidad de los servicios públicos, la educación, que debería ser siempre un tema fundamental para preparar a los jóvenes en las habilidades que les permitan surgir y progresar. El cuidado del ambiente, desde hace 20, 30 años, se convirtió también en un tema permanente. Pero en esta circunstancia estamos después de un gran choque. El año 2020 significó con el COVID-19 una caída importante en la producción de Costa Rica y de casi todos los países del mundo. Algunos se salvaron, muy pocos. Significa también un problema de salud que afectó a mucha gente, y este problema económico, que fue de mucho volumen, significa un problema social que en el caso costarricense significa alto desempleo, ya venía alto y que se hace mucho más grave, y significa que la pobreza crece, y crece importantemente. El número de personas en pobreza llega a un 30%, más o menos en la medición de la encuesta de hogares, que es como de mediados de año. De manera que incluso podría ser más alto si se toma en cuenta los meses siguientes en que siguió la economía muy débil. En esas circunstancias, a mí me parece que la situación económica se convierte en algo como en la campaña de Clinton, ¿no? Es the economy stupid. Es el tema fundamental de esta campaña. ¿Por qué? No porque sea un fin en sí mismo, sino porque es el medio necesario para enfrentar la posibilidad de volver a crecer, de generar recursos y de poder atender las necesidades de empleo de una parte importante de la población que lo ha perdido y de salir de la pobreza de una parte importante de la población que ha caído en ella. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos un tema muy fundamental. Ahora, para resolver ese tema hay una condición necesaria que no es suficiente, pero que es previa, necesaria. Sin ella no hay solución, y esa es la situación fiscal. Entonces, es fundamental que se haya logrado encontrar un camino para paliar la situación fiscal, para hacer que no siga el país pagando las tasas de interés tan altas que está pagando por un endeudarse cada vez más alto que tiene, y que encuentre un camino para resolver eso. Eso no es independiente del tema de la producción, porque de lo que se trata es que cuánto pesa el Estado y la deuda pública con relación a la producción. Entonces, es lo que se llama una fracción en primaria. En segundo o tercer grado me lo enseñaba la niña Carmen Castro a mí en la Buenaventura Corrales. Y es un numerador y un denominador. Entonces, depende de ambos el tamaño de la fracción. Si el numerador crece, si la deuda crece, el quebrado se hace más grande. Si el denominador disminuye, si la tasa de crecimiento del PIB es más baja, el quebrado se hace más grande también. Entonces, pues se divide entre una cantidad menor. Entonces, ambos están relacionados. Y ese va a ser un tema insoslayable en la campaña. A mí me temo que va a haber intereses de algunos grupos políticos de ocultarlo, de venir con otros temas, de tratar de, como en las campañas pasadas, meternos en otros temas que puede ser que son importantes. Yo no niego que pueden ser importantes, temas culturales, temas de valores, etcétera, temas de equidad entre grupos, distintos grupos humanos, son importantes, hay que discutirlos, hay que ver cómo se trabajan bien, pero cuando se tiene una situación tan categórica como esta, no deberían desviarnos en la campaña de lo que se debe atender. Bueno, evidentemente ese es un problema permanente de los partidos políticos también. En todas las circunstancias los partidos políticos lo que andan es buscando votantes. Lo que andan buscando no solo es votantes, sino miembros que trabajen, que participen, que hagan propaganda, que le den ideas, que trabajen en los programas de gobierno, que movilicen a sus comunidades, etc. Pero esto se ha vuelto más importante en el siglo XXI. Contrario a lo que algunos creíamos, cuando cayó el muro de Berlín, no se acabó la historia.
ni siquiera para los países más occidentalizados, sino que lo que ocurrió fue que se cayó el muro de Berlín y nacieron otros muros. Y esos muros se han vuelto muy importantes. Y cuando surgieron las redes sociales, algunos creímos que teníamos el ágora ateniense digital y que íbamos a ser una maravilla, que se podía reunir toda la ciudadanía a través de estos medios para ponerse de acuerdo. Y resulta que lo que surgieron son grupos que se van haciendo más extremistas cada uno, que se van separando más. Los mismos algoritmos que manejan las redes sociales hacen que uno les llegue la información de los grupos que piensan más parecido a uno. Y que entonces dentro de esos grupos que piensan más parecido a uno, los más extremistas se van imponiendo. Y entonces los grupos se van haciendo más extremistas y más separados de dialogar unos con otros. Entonces, estamos viviendo una época complicada y esto nos ha traído un descrédito de la democracia, de los partidos políticos, de los políticos, de las instituciones de gobierno, no solo en Costa Rica, donde se ha agravado porque desde los años 90 algunos políticos vieron la ventaja de hacer política antipolítica y que atacando a todos los políticos como corruptos y malos, ellos eran los únicos buenos, entonces podían surgir y crear nuevas opciones. Pero eso se estaba dando en un medio, en un mundo en que esta corriente antipolítica estaba teniendo fuerza por esta separación de las redes sociales y porque también en algunos países, y de ellos desgraciadamente en el nuestro también, la desigualdad empezó a crecer y esto hace que la gente se sienta más insatisfecha con los resultados que se están viviendo. Entonces, en esas condiciones es difícil responder esa pregunta. ¿Cómo atraer nueva gente a los partidos? Yo he venido pensando en eso desde hace muchos años. Escribí algunos artículos en la revista del PAN mexicana cuando salí del gobierno en 2002 o 2004, un par de artículos sobre estos temas. Y desde entonces lo que tengo son algunas ideas que no son santa palabra para ni más ni menos. Creo que no tenemos buenas respuestas todavía. Para mí la primera idea es que tenemos que volver a resaltar los valores que distinguen a un grupo político. Un grupo político es una amalgama de diferentes intereses. Si quiere tener posibilidad de gobierno, no puede quedarse solo representando a los agricultores o solo a los empresarios industriales o solo a los maestros o solo a los carpinteros o solo a las mujeres amas de casa. ¿No? Tiene que ser una manera de atraer distintos intereses a que se compatibilicen, a que busquen las cosas que pueden tener en común en medio de que cada uno tiene intereses diferentes y busca sus propios intereses, lo que es lógico y es lo normal y es lo que hace que una sociedad sea dinámica y progrese y haya cambios, que estos grupos, cada uno buscando sus intereses. Pero, ¿cómo se une eso? ¿Por qué se unen esos grupos? Bueno, porque una de las cosas que los une en medio de las diferencias de sus intereses son algunos valores fundamentales. Y eso hace que se creen lo que en algún tiempo se llamó derecha o izquierda, o lo que podríamos llamar liberales, conservadores, socialcristianos, socialistas, comunistas, todo lo que las gamas de distintas posiciones que se pueden tener. Eso se ha ido debilitando con el término de la Guerra Fría, que dividía el mundo en dos grupos muy enfrentados y que facilitaba definir este es de este grupo, este es de otro grupo. Eso se fue debilitando. Hoy día es más difícil esto y los partidos mismos han fallado, o hemos fallado, en trabajar para resaltar lo que son nuestros valores propios. A mí me causa preocupación que en las últimas campañas, varias últimas campañas, temas fundamentales de pobreza, de cómo enfrentar la pobreza, de si es a través de un aparato redistributivo, de si es a través de una producción compartida, de si es a través de una socialización de los medios de producción, si es a través de un intervencionismo del Estado dirigiendo las empresas. No se discute, se discuten otras cosas. Entonces, me parece que los partidos han fallado en resaltar sus propios valores. Y entonces caen en la trampa de que alguna cosa que surge por ahí, matrimonio igualitario, en la última campaña, divide la opinión pública y eso es lo que marca la separación, sin tomar en cuenta las cosas que en otros campos son también muy importantes.
y eso me preocupa profundamente. Entonces, yo creo que la atracción de la nueva gente debe estar en primer lugar con base en que los partidos enarbolen sus valores para hacer ver lo que están haciendo. En segundo lugar, la capacitación. ¿Cómo hacemos para que la gente de un distrito en un cantón del sur del país o en un distrito en un cantón aledaño a San José o en cualquier otro lugar entienda cuáles son los valores por los que está corriendo el partido? ¿Cómo hacemos para que la Carta Social Cristiana de Costa Rica, en el caso del PUS, sea algo que los dirigentes del partido hayan leído y lean y mastiquen y rumien y piensen qué significa? Ese esfuerzo que se hizo allá en 1995 la primera vez, y para ponerla al día con algunos cambios en el 2016, si mal no me acuerdo. Entonces, en estos momentos esa capacitación es muy importante, y no es solo capacitación de cómo manejar una mesa electoral o capacitación de cómo organizar un grupo para conseguir que lo apoyen o cómo hablar en público, no, es sobre los valores, sobre los planteamientos básicos, lo que está más allá de la plataforma electoral, esta económica, fiscal, que tiene que ver con la pobreza de este momento. Lo que está más allá de eso, lo que va y cobija todo eso, nos hace ser uno. Entonces, ese es un lugar. Entonces, tenemos que sobre valores hay que rescatarlos como defensa del partido, como identificación del partido, como identidad de los dirigentes, pero también que eso necesita una capacitación que desdichadamente no la tenemos con la misma fuerza que antes tenía. En tercer lugar, yo creo que hay que resaltar que un partido necesita un equilibrio entre los intereses nacionales y los intereses regionales. A mí me gusta mucho el sistema alemán de elegir el Parlamento. Lo propuse en 1988 y hoy 10 diputados de la unidad de aquel tiempo me dieron su apoyo y se planteó como una reforma constitucional que desdichadamente, probablemente por venir de mí, que estaba en campañas y que quería llegar a la presidencia, nunca me dieron chance de que siguiera discutiendo, aunque desdichadamente en este país la discusión de reformas políticas de fondo ha sido muy débil, como lo demuestra que en esa misma época en que planteé esa reforma, después la han tomado otras fuerzas, Gabriel Gordienko y otros grupos han venido propiciándola, y sin embargo nunca se ha logrado ni siquiera llegar a discutirla. Y la idea es tener dos grupos de diputados, o sea, ya cuando son diputados son iguales, pero en su elección, como se originan, es distinto. Uno es una lista nacional, es una lista que se vota en todo el país por la misma, la lista de Liberación, la lista del PAC, la lista del Frente Amplio, la lista del PUSC, la lista del Republicano, Social Cristiano, etc. Entonces, en esas listas, el partido plantea su gente que tiene una visión nacional, en el campo de infraestructura, en el campo de educación, en el campo económico, en el campo de salud, etc. Y otra, al mismo tiempo que se vota por esa lista de diputados, se vota por otra lista de diputados, que si yo estoy en Escazú, pues digamos Escazú, Santana y Puriscal forman un distrito legislativo y ahí voto por uno. Yo había propuesto 2 representantes de cada partido y entonces se elige 1 o 2 para esa zona. Es una campaña muy distinta. La campaña local la hace el candidato caminando por las calles y yendo a los lugares. Es un representante realmente de los intereses del lugar. La campaña nacional es conformada con los valores del país y ahí se coordinan estas dos cosas. Eso lo hemos perdido. Y como se han perdido los liderazgos nacionales tradicionales de los partidos cuando tenemos el bipartidismo, entonces en estas condiciones en que hoy día estamos, eso hace que los partidos hayan perdido su visión nacional. Casi que esa visión nacional la han tenido más fuerte que ningún otro el Frente Amplio, con una visión estatista que no han negado, amigos de Maduro o de Ortega, con relaciones de amistad, viajes con Cuba, etcétera, una visión clara que la dicen y está muy bien, ellos tienen esa visión. Y en las campañas pasadas, el PAC buscando unos ciertos cambios muy significativos en el país, que también empezó a definirse. Pero los partidos tradicionales dejaron de representar esas cosas. Entonces, a mí me parece que
que estos elementos son los que hay que tomar en cuenta para volver a conformar una capacidad de atracción de personas, e irlos a buscar y abrir las puertas. Los partidos tienden a cerrar las puertas, eso es natural. Si yo soy un dirigente pongo mi canto, de San Rafael de Escazú, soy un dirigente de Rafael de Escazú, y a mí me dicen que va a entrar doña fulana de tal, que tiene un montón de gente que la sigue, que es muy amiga y que trabaja mucho por la colectividad, pues yo tengo dos pensamientos encontrados. Uno es, si ella entra, mi grupo se va a hacer más fuerte, el partido. Pero me va a quitar la posición. Si yo quiero, lo que quiero es ser alcalde, o si yo lo que quiero es que el regidor, pues es una persona muy capaz que va a entrar y quiere entrar en políticas porque tiene posiciones que quiere buscar. Entonces, a lo mejor ya yo no soy el que va a ser, sino ella. Entonces, esa tendencia natural de defendernos cierra la puerta. El partido necesita hacer un trabajo especial para abrir puertas. Y los partidos, cuando no hacen trabajo para abrir puertas, dejan que sus propios dirigentes cierren las puertas. Bueno, yo estoy muy decepcionado. Es un mal momento para contestarle esa pregunta, porque lo que he sentido es que el partido no quiere hacer cambios. Yo he sentido que el partido lo que ha querido y lo que repasó en la Asamblea Nacional y General del 7 de febrero es que el partido no quiso entrar a discutir el promocionar una coalición para tratar de atraer a los grupos políticos que en el pasado formaron la unidad, cuando entre el 90 y el 2002 de 4 elecciones ganamos 3 por la coalición de fuerzas que habíamos logrado. Esas fuerzas se disgregaron, se fueron a los partidos liberales, se fueron a partidos conservadores, se fueron a partidos evangélicos, se fueron a otras expresiones del socialcristianismo, como el Republicano Social Cristiano o el partido de don Mario Redondo. En esas condiciones yo sentí que la única manera de volver a tener aspiración, vocación, deseo, capacidad de ser gobierno era uniendo otra vez a sus grupos, y planteé esto. Lo mismo que planteé un cambio en la forma de elegir a los diputados. El primero no se discutió y se decidió no discutirlo. El segundo ni se llegó a discutir, y mucho menos habría habido posibilidad de que se entrara a discutir, porque altera las posiciones de poder que hoy día se dan en el partido. De manera que yo en este momento siento que no podemos hablar mucho de las conquistas del partido. Ha tenido una fracción muy dividida en el Congreso, en casi todo votan muy diferenciadamente, no ha tenido una manera de caracterizarlo. Yo sigo siendo querido mi social cristiano, sigo sintiéndome del PUS, que es el partido al que le debo que me llevó a la presidencia, es el partido que conforma las fuerzas por las que empecé a luchar en mi intervención en política, que se inició en 1956, hace 65 años, trabajando para don Mario Echandi en la convención que logró que ganara él la candidatura a la presidencia el 20 de enero de 1957 en el Estadio Nacional, y que llevó a que pudiera volver a Costa Rica el doctor Calderón Guardia, siendo don Mario Echandi quien había sido secretario general del partido de don Otilio Ulate contra Calderón en la elección del 48. Ahí empezó esta política de alianzas, esta política de unirse a los distintos grupos para lograr enfrentarse a la posición más socialista que estaba llevando el Partido de Liberación Nacional y que nos estaba llevando a un Estado muy intervenido. Y eso logró establecer una coalición de bandos distintos. Ya esa misma coalición logró en el 66, se volvió a formar muy pocos meses antes de una elección. Ahora dicen que es que no hay tiempo. En aquella ocasión eso se dio 6 meses antes de la elección, y ahora había 5 meses para lograr la negociación y lograr un sistema. Se pudo haber votado al estilo Uruguay, que las fuerzas de los que votan, que un partido puede tener varios precandidatos y se suben los votos del precandidato para ver cuál partido gana. Todos los de un mismo partido, esos votos van para ese partido, y dentro del partido gana el que tiene mayoría de votos. Soluciones había para resolver los temas. Entonces se ha empleado en Uruguay por muchos años. O sea, no es nada nuevo. Si en el mundo hay pocas cosas que descubrir en estos campos que se tienen muchos años de estar experimentando. Pero, bueno, lo que no hubo fue voluntad, no sé qué hicieron hacer los cambios. Y en esas circunstancias, pues, es difícil ver cuáles van a ser
las perspectivas. Yo le pido a Dios que yo esté muy equivocado y que el partido encuentre un camino, sea iluminado y encuentre una solución. ¿Por qué? Uno, por el país. Me interesa más el país que el partido. Yo aprendí de don Carlos Castillo Peraza, un gran dirigente del PAN de México, con el que me tuve la suerte de trabajar mucho en el campo internacional. Yo aprendí con Carlos Castillo la frase que él siempre decía: en el gobierno o en la oposición, los partidos políticos son para buscar el bien de la gente, no para buscar que no se tenga el bien de la gente. Entonces siempre es para lo mismo, el objetivo es el mismo, desde los campos en que se esté. Entonces lo primero es por eso, porque estamos, como decíamos al principio, viviendo una época difícil. En esta época difícil necesitamos un partido que tenga la capacidad de enfrentarla. Yo creo que la unidad, como lo ha demostrado a través de los gobiernos de don Mario Echandi, de don José Joaquín Trejos, de don Rafael Ángel Calderón, del mío, del de don Abel, y lo digo en el orden histórico, se logran los mejores resultados fiscales y económicos. Entonces, eso es lo que el país requiere en este momento. Y en segundo lugar, por el bien del partido, porque esta es la manera de asegurarnos que el partido crezca, que tenga más diputados, que tenga después en el 24 más regidores y más alcaldes, que pueda tener más ministros, que tenga más gente trabajando en las instituciones autónomas, que pueda tener gente colaborando desde todas las esferas del gobierno con la visión del social cristianismo, con la visión de la Carta Social Cristiana Costa Rica. Bueno, lo primero que yo creo que es muy importante es que recuperemos un poco la confianza de unos en otros. Es muy difícil gobernar, siempre. Aristides Calvani, un gran social cristiano venezolano, que trabajó muchísimo por la paz en Centroamérica y por muchas cosas, uno de los grandes dirigentes social cristianos de América Latina, decía: gobernar es difícil, gobernar en democracia es más difícil. Y yo digo, gobernar siempre es difícil, gobernar en democracia es más difícil, gobernar después del COVID y gobernar con la desconfianza que se tienen los grupos unos con otros hoy día es mucho más difícil. Y es más importante que el resultado sea bueno, porque en aguas mansas el resultado puede ser no tan bueno y no produce tantos efectos perjudiciales. Cuando hay huracán, cuando la casa se está incendiando, es mucho más importante hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que es fundamental, en primer lugar, es el recuperar la confianza, que no es fácil. La confianza se pierde facilísimamente. Yo tengo un amigo y yo le hago a ese amigo un mal gesto, una mala cara, voy a perder la confianza de él. Para que él recupere la confianza conmigo, no es solo decirle: mira, perdóname, no lo hice con culpa, me porté mal. No, necesito eso y necesito demostrarle que sigo siendo una persona en la que puede confiar por un rato, para que me vuelva a tener confianza. Entonces es mucho más fácil hacer perder la confianza que recuperar la confianza. Esto va a requerir un tiempo largo y esto va a requerir trabajar mucho más en unirnos para poder hacer las cosas bien. Entonces, lo primero que yo quisiera en mi país post-COVID-19 es que tengamos más confianza unos en otros y que el país tenga más confianza en los políticos. Lo segundo es que entendamos que hay que hacer las cosas con base en el conocimiento y no solo en los sentimientos. Yo admiro los sentimientos. El amor es maravilloso, es el sentimiento más importante que tenemos que tener. Debemos predicar el amor y cada uno de nosotros debe ver cómo hacer para amar más a sus semejantes, a uno mismo, a Dios, a su comunidad, a sus comunidades, a su país. Pero yo no me puedo basar solo en buenas intenciones. No basta que yo sea bueno para que las cosas salgan bien. Si yo soy bueno, pero soy ignorante y no utilizo los medios adecuadamente, los resultados que puedo obtener son distintos a los que puedo obtener, a los que quería. Yo puedo querer tener un buen resultado, quería un buen fin, pero uso un mal medio y lo que tengo es que no obtengo el fin que tenía. Y la gente se cansa, y la gente se ha cansado mucho porque en muchos casos no hemos hecho las cosas bien. Teniendo un deseo de luchar contra la pobreza, gastamos un montón de recursos en cosas que no les llegan a los pobres, diciendo que son para la lucha contra la pobreza. O teniendo un buen objetivo de hacer carreteras, las vamos a hacer sin la planificación adecuada y al final valen el doble de lo que deben haber costado y entonces no hemos hecho las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que usar el conocimiento,
tenemos que usar la razón. Dios nos dio la capacidad. Cuando Dios hace al hombre, en el sexto día, en el Génesis, cuando dice, lo hemos hecho muy bien, le dice al hombre, dominarás la faz de la tierra, harás que te reproduce, te crece, maneja esta creación. Tenemos que hacerlo, y para eso nos dio la cabeza, la inteligencia, para hacerlo bien, para hacerlo con inteligencia. Y por eso es muy importante que busquemos de nuevo el tener confianza en la técnica, el conocimiento, en hacer las cosas bien, y no solo en buenas intenciones. De buenas intenciones está poblado el camino de los infiernos, decía Dante. Y yo agrego, y muchas veces de buenas intenciones que se cumplieron. No es solo porque no se cumplen, es que se cumplen, pero no estaban bien planeadas, no servían, iban en una dirección contraria, tenían malos instrumentos de cómo querían obtener la buena intención. Entonces, el conocimiento es muy importante. Yo quisiera un país con más confianza de unos con otros y con más uso del conocimiento.